En 1979, Alien sorprendió al mundo y revolucionó la cultura pop. Por eso, Alien Romulus nos genera una expectativa descomunal con su promesa de más naves, monstruos y antihéroes. Pero entre una película y la otra tenemos una saga con secuelas, precuelas y crossovers. Nunca antes la mezcla de terror y ciencia ficción brindó una mitología tan rica como estremecedora. Sin embargo, estuvo atravesada por la tensión entre cineastas arriesgados y un estudio todopoderoso de Hollywood. Las presiones, los enojos y las peleas fueron más implacables que las mismas criaturas. Preparen sus trajes espaciales que vamos a explorar los secretos del universo Alien. Este video llevó mucho tiempo de investigación y montaje, por lo que te agradezco si dejas un like, un comentario o aún mejor si apoyás Zepfilms comprando mi nuevo curso de guión cinematográfico definitivo. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a las correcciones. Además de explicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo guiones durante más de 10 años, desde cortometrajes con amigos hasta series para plataformas de streaming. Tenés toda la información del curso abajo en la descripción y si usás el código ZEPFILMSYT al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. La saga de Alien involucró a grandes profesionales, pero todo empezó con uno solo, Dan O'Bannon, un fanático de la ciencia ficción. Mientras estudiaba cine, conoció a otro muchacho con sus mismos gustos, John Carpenter. Juntos realizaron la ópera prima de Carpenter, Dark Star, una comedia con astronautas. En una subtrama, un tripulante encarnado por O'Bannon lucha contra un extraterrestre con forma de pelota de playa, una secuencia humorística como un dibujo animado. O'Bannon creía que ese pasaje de Dark Star tenía potencial y decidió expandir la idea, pero con un enfoque serio. Se inspiró en Memory, un guión suyo inacabado acerca de astronautas y un monstruo, y en los dolores estomacales que padecía. Los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Crohn. Así, creó una historia que tituló Star Beast. O'Bannon dejó el material cuando Alejandro Jodorowsky lo convocó para hacer los efectos de su adaptación de la novela Dune, una película jamás hecha a la que ya le dedicamos un video. Cuando el proyecto fue cancelado, el guionista se quedó sin dinero y debió dormir en el sofá de un amigo, el también guionista Ronald Shusett. Juntos aunaron fuerzas para escribir proyectos. O'Bannon rescató Star Beast y ambos concibieron un nuevo guión al que bautizaron Alien. O'Bannon tomó el nombre de uno de los diálogos y comprendió que funcionaba tanto como sustantivo y adjetivo. Para interesar a las compañías cinematográficas lo vendieron como tiburón en el espacio, porque el film de Steven Spielberg había sido un suceso. O'Bannon pensó que Alien sería una producción de bajo presupuesto como las de Roger Corman, pero todos rechazaron el material por considerarlo muy sangriento. Además, a mediados de los 70, la ciencia ficción ya no era popular. Entonces cayó en manos de Brandywine Productions, una compañía fundada por David Giller, Gordon Carroll y Walter Hill. Por entonces, Hill ya tenía una reputación como guionista y director. A él y a sus socios les gustó el guión de O'Bannon y Shusett, pero quería darle más nivel. Junto a Giller redactó 8 borradores, donde modificaron personajes y escenarios. Lo llevaron a las oficinas de 20th Century Fox con la que tenían contacto, pero como otras compañías, los ejecutivos pensaban que el proyecto era salvaje y extraño. Todo cambió en mayo de 1977, cuando se estrenó Star Wars, Episodio 4, un fenómeno que convenció a Fox y a todo Hollywood de que la ciencia ficción podía ser nuevamente rentable. El estudio quería explotar el filón, y lo más parecido que tenían cerca era el guión de Alien. Sería el comienzo de una experiencia de gloria, pero también de complicaciones y malestar. Desde el principio, la producción de Alien evidenció una tensión entre los realizadores y Fox, pero había una figura fundamental, Alan Ladd Jr., el presidente. Había sido el único en respaldar a George Lucas con la primera película de Star Wars. La situación volvía a repetirse, pero ahora se trataba de un film oscuro, no apto para toda la familia. Se estableció un presupuesto de $4.2 millones, una cantidad mediana a fines de los 70, pero superior a los bajos presupuestos. Pese a que Brandywine había reescrito el guión, O'Bannon y Shusett no quisieron quedarse afuera. Para O'Bannon seguía siendo su bebé y quería imponer su visión. Por eso llamó a artistas con los que había trabajado en Duna, entre ellos el suizo H.R. Giger, famoso por mezclar horror, tecnología y erotismo. El propio Alien se inspiró en una de sus pinturas, Necronom 4, basada en la obra de H.P. Lovecraft. Allí sobresale un humanoide con cabeza de forma fálica que dispararía toneladas de análisis. Carlo Rambaldi se encargó de construirlo, mientras que el traje fue usado por Bolaji Badejo, un nigeriano de 2 metros. Y aún faltaba definir el director. A Walter Hill no le interesaba asumir el puesto porque no quería trabajar con efectos especiales y prefirió despegarse del rol para encarar un film más personal, The Warriors. Fox sugirió reemplazantes como Robert Aldrich, Peter Yates y Jack Clayton, que la consideró una estúpida película de monstruos. Entonces apareció Ridley Scott.
Scott. Nativo de Gran Bretaña, Scott era uno de los directores de avisos publicitarios más reconocidos del mundo. También dirigió su ópera prima, Los Duelistas. Este drama ambientado en las guerras napoleónicas ganó un premio en el Festival de Cannes, pero pasó desapercibido para el gran público. También para Fox, pero Hill insistió en que era el indicado. Scott no amaba la ciencia ficción, aunque le gustó que fuera un guión corto, dinámico y violento. Además, había quedado impactado con episodio 4 y deseaba probarse en ese territorio. O'Bannon le mostró la pintura de Giger y una copia de The Texas Chainsaw Massacre, que le serviría de modelo para construir un film atmosférico. Para Scott, como para muchos de los involucrados, Alien era su debut en un gran estudio de Hollywood. Su esencia de artista plástico le permitió hacer un detallado storyboard para terminar de convencer a Fox. Impresionado, Ladd aumentó el presupuesto. En total, Alien costaría 8,4 millones, una suma importante para la época. Existe un mito de por qué Ladd confió tan ciegamente en el proyecto. Durante la búsqueda de director, le acercó el guión a Spielberg. Debió rechazarlo por problemas de agenda, pero le fascinó el material y le dijo a Ladd que sería un bombazo como Tiburón. Situada en el año 2122, Alien nos transporta al Nostromo, un carguero espacial que se dirige a la Tierra. Entonces recibe una señal de auxilio proveniente de un planeta desconocido. La computadora de la nave cambia el rumbo en esa dirección. Este cambio hace que sus 7 tripulantes despierten del hipersueño. Ellos son el capitán Dallas, la oficial de navegación Lambert, el médico científico Ash, el oficial ejecutivo Kane, la teniente y piloto Ripley y los ingenieros Parker y Brett. También está Jonesy, el gato. Al poco tiempo llegan a LB-426, una luna ventosa y desértica. Allí sobresalen los restos de la nave de donde proviene la señal. En su interior, Dallas, Kane y Lambert hallan el cuerpo de un extraterrestre con un agujero en el pecho. Enseguida descubren una cámara repleta de huevos y de uno surge un ser arácnido que se le adhiere a la cara a Kane. Este estadio del monstruo sería conocido como Facehugger. De regreso al Nostromo, Kane permanece aislado e inconsciente. No pueden quitarle el facehugger hasta que se desprende solo y el tripulante despierta con normalidad. Pero durante una comida, de su estómago brota un parásito mutante, una fase denominada chestbuster o revientapechos. De allí en más, los tripulantes son exterminados por un monstruo ya adulto. Puede camuflarse en los recovecos oscuros y metálicos del Nostromo y parece imposible de matar. Su sangre es ácida y podría destruir la nave. Una de sus primeras víctimas es Dallas. La temprana muerte de un líder se volvería un recurso habitual en la saga. En medio del horror surgen revelaciones. Ash resulta ser un androide al servicio de Weyland-Yutani, la empresa dueña de la nave. Antes de ser destruido, cuenta que tenía órdenes de llevar viva a la criatura a la Tierra, sin importar las bajas. Ripley y Jonesy son los únicos sobrevivientes. Ella provoca la autodestrucción del Nostromo antes de escapar en la nave auxiliar, pero allí también se metió el Alien. Encuentra la solución abriendo brevemente la escotilla para expulsarlo al espacio. El rodaje de Alien fue aún más duro de lo que todos esperaban. Para abaratar costos, el rodaje tuvo lugar en estudios cinematográficos de Londres, pero Fox continuaba desconfiando del proyecto. Scott y su equipo debieron trabajar bajo presión. El director lograba calmar a los ejecutivos cuando les mostraba algunas escenas. Fox tampoco estaba convencida de un elenco carente de estrellas. Scott eligió caras poco conocidas para dar la sensación de que cualquiera puede morir en cualquier momento. El director quiso a la por entonces ascendente Meryl Streep para hacer de Ripley. Como no estaba interesada, hubo un casting exhaustivo. La elegida fue Sigourney Weaver, que venía del teatro. No le gustaba el guión ni el terror, pero Scott la convenció. También significaría un buen dinero. Hollywood pagaba mejor que Broadway. O'Bannon había concebido a Ripley como un personaje masculino. Hill decidió cambiarlo porque los espectadores de la época no se identificarían con una mujer protagonista y eso rompería esquemas. La bautizó Ellen como su madre y Ripley en honor a la franquicia de Ripley's Believe It or Not. Por su parte, Scott tuvo más inconvenientes con otro actor. Kane iba a ser interpretado por John Finch, pero a los pocos días de rodaje debió ser hospitalizado por problemas de salud. Lo reemplazó John Hurt, pero quien más preocupaba a Fox y a Scott era O'Bannon. Había imaginado un tono más de cómic, mientras que el director buscaba un realismo sucio. Las discusiones se volvieron comunes. O'Bannon era temperamental y no temía enfrentarse a nadie. Al final, fue expulsado por la compañía y no se le permitió tener más contacto con la filmación. Durante la postproducción, Scott le mostró a Fox el primer corte de Alien. A Ladd no le gustó. Había solicitado que no fuera una película sangrienta y se encontró
encontró con mucha sangre. El director debió eliminar algunas tomas, como la brutal muerte de Brett. En paralelo, se desató una batalla por el crédito de guionista. Hill y Giller dijeron que habían reescrito todo el material original porque les pareció pretencioso. O'Bannon insistió en que solo le cambiaron el nombre a los personajes y los diálogos. Brandywine contaba con el apoyo de Fox, pero aún así se resolvió que solo figurara O'Bannon como guionista, sobre una historia propia y de Shusett. Pese a las disconformidades, Ladd recordaba el suceso de episodio 4 y las palabras alentadoras de Spielberg. Aquellos films habían inventado el concepto de blockbuster y quiso que Alien siguiera el mismo camino. Un proceder arriesgado porque era un proyecto orientado al público adulto y sin actores famosos, pero Ladd gastó para la campaña de venta casi el mismo presupuesto del film. Respetando el tono impuesto por Scott, la estrategia de marketing se basó en la sugestión y evitó mostrar a la criatura. Los riesgos funcionaron. Alien resultó un suceso comercial y de crítica, recaudando más de $100 millones. Conectó con un público ávido de naves espaciales, pero también de emociones fuertes. Por entonces, el cine de terror había dejado los relatos góticos por historias violentas y monstruos novedosos, un enfoque derivado de la turbulencia social de los 70. Estados Unidos había conocido la derrota en la guerra de Vietnam y aún resonaba el caso Watergate. Alien fue nominada a 2 Oscars y ganó por mejores efectos visuales. Giger levantó la estatuilla, pero ya no sería tenido en cuenta por Fox a futuro. La película también generó copias y parodias y catapultó a sus involucrados. Distinta fue la situación de O'Bannon. Jamás quedó conforme con el resultado final y ni Fox ni Brandywine volverían a trabajar con él. Así y todo, conservaría el crédito como creador de los personajes. Debido al éxito de Alien, la posibilidad de una segunda parte era un hecho. O eso parecía. A todos sus responsables los esperaba una experiencia aún más dura. Alien había llenado de alegrías a sus hacedores. Scott se convirtió en un cineasta cotizado. Weaver accedió a más y mejores proyectos. La lúgubre imaginería de Giger cobró popularidad, pero nadie estaba listo para el delirio que significó el rodaje de la secuela. Alan Ladd Jr. dejó la presidencia de Fox en 1979 y los nuevos mandamases no estaban interesados en continuar ningún proyecto de la gestión anterior. Además, Brandywine mantuvo una disputa legal con el estudio por los beneficios de Alien. Todo se resolvió y ambas partes volvieron a trabajar juntas. En 1983, Hill y Giller tuvieron luz verde para desarrollar la secuela, pero tenían sus dudas. La película de Scott jugaba con el suspenso y el terror, y ya no habría sorpresa en presentar al monstruo. Entonces escribieron un tratamiento con un enfoque distinto. Sería una epopeya de acción con más personajes enfrentándose a más monstruos. Para sorpresa de muchos, Scott no sería el director. Según dijo décadas más tarde, nadie le ofreció regresar, y eso lo enojó, pero surgió James Cameron. Empezó siendo uno de los discípulos de Corman, al punto de ser director de la segunda unidad de Galaxy of Terror, una de las copias de Alien. Gracias a Terminator, su segunda película como director, demostró que podía realizar un producto entretenido e inteligente. Como fanático de Alien, escribió un guión partiendo en las ideas de Hill y Giller. También agregó la influencia de la novela Starship Troopers, de Robert Heinlein, y de la fallida intervención del ejército estadounidense en Vietnam, pero aún necesitaba convencer a Fox. Asistió a una reunión en el despacho del nuevo presidente de la empresa, junto a 3 productores. El joven cineasta dijo que tenía una idea para el título. Fue hasta una pizarra, escribió la palabra Alien en mayúscula y añadió al final una letra S. Explicó que se titularía Aliens porque habría muchos monstruos. De inmediato dibujó 2 líneas verticales sobre la S, formando un signo de dólar. Cameron fue contratado en el acto. El presupuesto fue de $18,5 millones, el doble que la película anterior, pero todavía era preciso abaratar costos. Fox resolvió volver a rodar en Londres, por eso contrataron actores estadounidenses que estuvieron en Gran Bretaña. Igual, Cameron pudo llamar a sus intérpretes fetiches, Lance Henriksen y Bill Paxton, pero faltaba definir la participación de Weaver. Cameron le explicó que ahora Ripley sería un personaje más rico, con sus tormentos y heroísmos. Weaver aceptó, aunque ahora pretendía un contrato acorde a su nuevo estatus de estrella. Las negociaciones entre ella y Fox fueron largas, y se consideró eliminar a Ripley del guión. Finalmente, Weaver aceptó por un sueldo de $1 millón más un porcentaje de las ganancias. Aliens comienza cuando Ripley es rescatada tras permanecer en hipersueño durante 57 años. Nadie le cree cuando relata su calvario en el Nostromo y pierde la licencia de vuelo. Y en la versión extendida descubrimos que tenía una hija, ahora ya fallecida, pero Ripley debe volver al ruedo. En LV-426, donde Kane fue atacado por el Facehugger, se había establecido una colonia con la que se perdió contacto. Entonces regresa para asesorar del posible peligro a un equipo de Marines que incluyen al cabo Dwayne Hicks. En la nave Sulaco los acompañan Carter Burke, un ejecutivo
creativo de Weyland-Yutani, y Bishop, que prefiere ser definido como sintético en lugar de androide. Y un detalle crucial, la criatura recibe la denominación oficial de xenomorfo. En la colonia se topan con un escenario de destrucción, pero sin cadáveres. También aparece Newt, una niña choqueada. Ripley se convierte en su protectora. Los Marines encuentran a los colonos en un subsuelo del procesador atmosférico, pero descubren que fueron infectados y son emboscados por hordas de xenomorfos. Ripley logra salvar a algunos soldados, pero nadie puede huir. La nave de desembarco es saboteada por un alien y se estrella. Los supervivientes deben refugiarse en las instalaciones de la colonia y esperar otra nave de rescate. Tienen pocas armas y los monstruos acechan. Además, el procesador atmosférico pronto explotará con la potencia de un arma termonuclear. En tanto, Burke resulta ser un traidor. Planeaba llevar cuerpos contaminados para que Weyland-Yutani use los embriones como armas biológicas. Inmediatamente es ajusticiado por una bestia. También hay un enfrentamiento con xenomorfos en el que mueren más soldados. Hicks queda malherido y Newt es secuestrada por los aliens. Ripley vuelve al procesador atmosférico para rescatar a la niña. La encuentra en un nido de xenomorfos, dominado por una reina alien. Ripley destruye los huevos, toma a Newt y huyen en una nave de desembarco piloteada por Bishop antes de que la colonia vuele en pedazos. Ya en Sulaco, Ripley, Newt, Bishop y Hicks parecen haber escapado del horror, hasta que Bishop es cortado a la mitad por la reina alien. Se produce un enfrentamiento entre figuras maternas que concluye con el monstruo, una vez más despedido por el espacio. El rodaje de Aliens fue una batalla tan cruenta como las de la propia película. Cameron estaba determinado a hacer la mejor película posible y podía humillar a quien no se esforzara como él. Por eso tuvo una pésima relación con los técnicos británicos, que extrañaban a Scott y querían cumplir con una rutina sagrada, descansar para la hora del té. Además, no tomaban en serio al director. Furioso, Cameron despidió a parte del personal. A modo de protesta, el resto del equipo detuvo sus labores. El realizador consideró mudar el rodaje a otro país, pero desde Fox le dijeron que eso dispararía el presupuesto. Para peor, aquellos problemas retrasaban la filmación. Resignado, Cameron les explicó a los técnicos lo mucho que para él significaba la película y se comprometió a respetar sus tradiciones. Así, todos retomaron el trabajo. Cameron también tuvo problemas con parte del elenco. Para el papel de Hicks fue elegido James Remar, que junto a sus compañeros participó de 3 semanas de entrenamiento militar, pero a poco de comenzado el rodaje quedó detenido por posesión de sustancias prohibidas y fue expulsado de la producción. Ante los nervios de Fox, Cameron llamó a Michael Biehn, al que venía de dirigir en Terminator. Tuvo que volar de inmediato a Londres y se acopló sin problemas a un elenco dedicado y generoso. Pero aquellos y otros contratiempos no detuvieron a Fox. A mediados de los 80, los blockbusters dominaban el mercado y ahora contaban con una película de Alien más accesible al público. La campaña publicitaria fue más intensa que con la primera parte. Cameron ya no tuvo control sobre la promoción, aun cuando se le consultó sobre conceptos para el póster. Estrenada el 18 de julio de 1986, Aliens cautivó a la crítica y recaudó $131 millones. Se valoró que Cameron había establecido una mitología. Conocemos más de los xenomorfos y su entorno, pero también de Ripley y de los mundos que habitan. También se impulsó la subtrama de Weyland-Yutani y sus tenebrosas intenciones. Aliens obtuvo 7 nominaciones al Oscar, incluyendo una para Weaver a la mejor actriz, algo inaudito para una interpretación en un film de género. Finalmente ganó estatuillas por los mejores efectos visuales y la edición de sonido, y por supuesto, catapultó a Cameron como un visionario. Aliens posibilitó que aquella historia soñada por O'Bannon deviniera franquicia. Fox autorizó sin problemas el desarrollo de una tercera parte. Ni ellos ni nadie imaginaba que sería la peor experiencia de todas. Alien y Aliens había tenido una realización difícil, pero fueron exitosas. Pero Alien 3 estuvo signada por el caos. Cameron no fue tenido en cuenta. Fox y Brandywine contactaron con Scott, que estaba disconforme con la segunda parte. Incluso se barajó una idea que nos llevaría al planeta de los xenomorfos. Las intenciones no prosperaron porque Scott ya estaba comprometido con otros films. Durante los siguientes 3 años hubo un proceso de desarrollo que involucró a diferentes guionistas. También se contrató por un tiempo al director Rennie Harlin. Fox rechazó cada proyecto. En 1990, Fox y Brandywine apostaron por una propuesta del director neozelandés Vincent Ward, una historia ambientada en un satélite de madera poblado de monjes. Weaver no solo haría de Ripley, sería coproductora. Así, tal vez impediría que volvieran a cortar escenas trascendentales del personaje. Aunque el proyecto entró en etapa de preproducción, Fox y Brandywine seguían con dudas. Exigieron cambios, pero Ward los ignoró y fue despedido. Hill y Giller tomaron ideas de ese y otros borradores para escribir
escribir un nuevo guión. Para esa altura, la producción de Alien 3 había invertido $7 millones. Fox debía encontrar urgente a un nuevo director. El elegido fue David Fincher, un joven prodigio de los avisos publicitarios y los videoclips. Pero en la primera reunión demostró su interés por lo oscuro de la condición humana. Quería que los nuevos personajes fueran criminales. También le pidió a Weaver que se rapara. Ella aceptó, aunque eso implicó que su sueldo aumentara a $1 millón más de los 4 millones acordados. Como todos aceptaban sus ideas, Fincher pensó que gozaría de libertad creativa. Pensaba muy mal. Apenas empieza, Alien 3 nos presenta un panorama desolador. Ripley, Newt y Hicks permanecen en hipersueño a bordo de Sulaco, cuando un facehugger se adhiere a la cara de uno de ellos. La sangre ácida genera un incendio. Las cápsulas con los durmientes son depositadas automáticamente en una nave auxiliar que aterriza en Fiorina Fury 161. En este planeta funciona una colonia penitenciaria y refinería de minerales, poblada de convictos calvos, célibes y religiosos. Ripley es la única sobreviviente del aterrizaje. Ni los reos ni Andrews, la única autoridad, confían en ella. Se rasura el pelo, pero la sola presencia de una mujer altera a los hombres. En la nave auxiliar iba escondido un facehugger que se adhiere a Spike, el Rottweiler de la prisión. Del perro nace un xenomorfo con las características de su huésped, cuadrúpedo, rápido y feroz. En paralelo, Ripley entabla una relación con Clemens, el oficial médico, y activa brevemente los restos de Bishop. El sintético le confirma la presencia de un alien y las intenciones de Weyland-Yutani por apoderarse de la bestia. Todo empeora cuando el alien mata a Clemens y acorrala a Ripley, aunque la deja vivir. Ripley llega a una reunión en el comedor para advertirles a todos. Andrews es atrapado ahí mismo por la criatura, a la que uno de los prisioneros llama Dragón. Ahora ella debe liderar a los reos para exterminar la amenaza. Primero quieren combatirla con desechos tóxicos, pero se genera un incendio que mata a la mayoría de los presidiarios. Ripley usa la cápsula de hipersueño para comprobar si tiene lesiones internas y descubre que en su interior anida una reina alien. Pero la teniente no se rinde. Logra matar al monstruo, aunque enseguida llegan oficiales de Weyland-Yutani encabezados por una figura idéntica a Bishop. Le dice que pretenden extraer la reina para destruirla, pero ella no les cree y se arroja sobre el plomo fundido, un sacrificio para que muera la nueva criatura. El rodaje de Alien 3 fue tan desorientador e impredecible como lo que se ve en la pantalla, y Fincher se llevaría la peor parte. El primer día de rodaje solo disponía de 19 páginas de guión, y debió lidiar con las presiones de Hill, Giller y los ejecutivos de Fox. La compañía también contrató personal para que supervisara de cerca su trabajo, especialmente cuando usaba más celuloide del acostumbrado en pos de conseguir las mejores tomas. Giller lo llamaba despectivamente el vendedor de zapatillas, porque había dirigido publicidades para Nike. Pese a tener todo en contra, Fincher presentó batalla. Trabajó en secreto con otro guionista y rodó escenas a espaldas de los mandamases, usando él mismo la cámara. Su compromiso le valió el respeto de los actores y del equipo técnico. Cuando llegó la etapa de postproducción, fue despedido por Fox. Los ejecutivos querían el control total de la edición, pero el director había filmado las tomas de tal manera que resultaba imposible hacer cortes sin que estropearan los planos. Aunque la producción fue complicada, Fox apostó fuertemente por la película. Pusieron en marcha un aparato de marketing amplio que incluyó cómics y videojuegos, pero cuando se estrenó el 22 de mayo de 1992, Alien 3 tuvo un pobre desempeño en el box office y dividió a la crítica. Para unos era una pieza audaz y nihilista, en sintonía con los años 90. Para otros, un desastre insalvable. Los fanáticos jamás perdonaron las muertes de Newt y Hicks. Fincher dijo que todo el mundo odiaba la película, pero nadie tanto como él. Hasta pensó en no volver a dirigir un largometraje. Al final cambió de idea, por suerte, y hoy es un cineasta alabado. Pese a todo lo ocurrido en Alien 3, Fox autorizó una cuarta entrega. Quisieron corregir los errores, pero una vez más, las dificultades estarían a la orden del día. Alien 3 había sido una experiencia desagradable. Ninguno de sus responsables estaba feliz. Weaver le vio algo positivo. El sacrificio de Ripley la liberaría de la saga para dedicarse a otras labores. Pero Fox aún confiaba en la marca Alien. La tercera parte había hecho buenos números a nivel internacional y las ventas de merchandising continuaban siendo buenas. Las posibilidades de una cuarta entrega se pusieron en marcha gracias a las nuevas autoridades del estudio, encabezadas por el presidente Bill Mechanic. Para no repetir las equivocaciones del pasado, Fox y Brandywine contaron con un único guionista, Joss Whedon, creador de Buffy, la cazavampiros. Tanto él como el estudio decidieron no hacer otro film pesimista. Whedon escribió un primer borrador sin Ripley, pero la compañía le exigió que la incluyera. Sería fundamental para obtener éxito. ¿Cómo revivirla si ya había muerto? Bueno, la solución llegó por un tema por entonces candente, la clonación. Weaver quedó intrigada por la vuelta de tuerca de sus personajes. Comprendió que le permitiría explorar matices desconocidos de la teniente. Firmó un contrato a cambio de $11 millones
dólares y un nuevo crédito de coproductora. Pero Fox tenía más autoridad que cualquier estrella. Para atraer al público joven, los ejecutivos buscaron una de las luminarias de los 90, Winona Ryder. Aceptó sin leer el guión, ya que era fanática de la saga. Conseguir director fue más complicado. Primero ficharon a Danny Boyle, pero enseguida se retiró al notar las presiones que debería soportar. Sonaron otros nombres como David Cronenberg y Alex de la Iglesia, pero el elegido fue el francés Jean-Pierre Jeunet. Junto a Marc Caro había dirigido Delicatessen y La ciudad de los niños perdidos, films con destreza visual y antihéroes. A Jeunet no le interesaba trabajar en Hollywood, pero Weaver lo convenció y se volvió su aliada. El director recibió un llamado de Fincher para advertirle que viviría una pesadilla. No obstante, contó con libertad creativa del estudio, pudo convocar a sus colaboradores habituales y dispuso de 2 meses para dibujar un storyboard. La película transcurre 200 años después de lo acontecido en Fiorina Fury 161. En la nave militar Auriga, un grupo de científicos logra clonar a Ripley para extraerle el embrión de la reina alien. Pero todavía queda Ripley, aunque ya no es exactamente ella. Posee fuerza y agilidad, su sangre es ácida y se muestra impredecible. En ese contexto llega la nave Betty, de la que baja un grupo de mercenarios con una carga ultrasecreta, hombres para ser infectados por facehuggers. Así, los científicos crean una nueva raza de xenomorfos para sus oscuras pruebas. En paralelo, Ripley casi es asesinada por Cal, una de los mercenarios. Resulta ser una infiltrada con la misión de exterminar especímenes alienígenas. También surge un enfrentamiento entre los mercenarios y los militares, pero todo empeora cuando los xenomorfos escapan, y el panorama es más apocalíptico. Ren, uno de los científicos sobrevivientes, les dice que en caso de emergencia, Auriga está programada para regresar a la Tierra. Los mercenarios tratan de escapar, se les une Ripley, aun cuando su comportamiento sigue siendo extraño. Atraviesan diferentes obstáculos donde van muriendo algunos y no faltan las revelaciones. Ren los traiciona y le dispara a Ko, pero ella termina siendo una sintética. También es clave para sabotear el mecanismo de Auriga para que choque contra la Tierra. Cuando todo parece encaminado, Ripley es secuestrada por las criaturas y llevada a presenciar un acontecimiento. Como su ADN también quedó mezclado por la clonación, la reina alien da a luz a un híbrido xenomorfo humano. El engendro mata a su madre biológica y se inclina por Ripley, pero ella huye hacia Betty. El nuevo monstruo la sigue, entonces Ripley usa su propia sangre corrosiva para provocar un orificio que succiona a la criatura. Los sobrevivientes llegan a la atmósfera de la Tierra, justo para ver cómo se estrella la Auriga y planeando aterrizar. Durante el rodaje de Alien: La Resurrección, Jeunet gozó de la prometida libertad, pero todos los días un productor le pedía que trabajara rápido y no se excediera con el presupuesto original. Weaver le decía al director que no se preocupara por el dinero, que solo se concentre en hacer un buen film. Jeunet también afrontó problemas con el idioma. Como no hablaba inglés, dependía de un traductor, pero los mayores problemas del director fueron con Whedon. Con Fox de su lado, el realizador hizo cambios en el guión y modificó el aspecto del híbrido. El guionista quedó enfurecido con los retoques y se lo hizo saber, pero no pudo hacer nada al respecto. Fox confiaba en que Alien: La Resurrección devolvería la saga a su vieja gloria. Los ejecutivos contaban con que la acción y el humor se impusieran por sobre las extrañezas marca Jeunet. Además, a fines de los 90, las secuelas dominaban la taquilla, pero cuando se estrenó en 1997 cosechó críticas dispares y recaudó lo justo para no ser considerada un fracaso. Los fanáticos quedaron desilusionados, aunque algunos aprendieron a revalorizarla. Distinto fue el caso de Jeunet. Siempre la consideró un encargo y nunca más aceptó ofertas de Hollywood. Pero nadie estaba tan fastidioso como Whedon. Años después declaró que le habían arruinado el material y criticó a Jeunet. El francés no se cayó. Dijo que era bueno haciendo películas para tontos, en referencia a su trabajo en la saga de Avengers. La furia de Whedon y el flojo rendimiento del largometraje dinamitó los planes para la quinta entrega, que se titularía Alien Revelation. Pero quien sí quería hacer esa continuación era Cameron. Escribió un guión para ser dirigido por Scott. Así se unirían los directores de las primeras entregas. Weaver también había acordado regresar, pero todo se derrumbó cuando Fox eligió desarrollar un crossover con otra de sus propiedades de ciencia ficción. Pese a las decepciones de las últimas películas, Fox insistió con Alien. Autorizó un crossover con la saga de Depredador. La idea nació en Alien vs Depredador, una serie de cómics editados desde 1989. En cuanto al cine, durante el final de Depredador 2 aparece un cráneo de xenomorfo. El primer film estelarizado por los monstruos fue dirigido por Paul W.S. Anderson. En Alien vs Depredador, una expedición queda en medio de una batalla entre especímenes dentro de una pirámide oculta en la Antártida. Una de las víctimas es Charles Bishop Weyland, antecesor
mejor humano del sintético. Alien vs Predator tuvo malas críticas, pero fue un éxito y originó una secuela, a cambio de los hermanos Greg y Colin Strauss, Alien vs Depredador 2. Ahora la carnicería sucede en Gunnison, un pueblo de Colorado, y sobresale el Predalien, un híbrido de las dos criaturas. También incluye otro grupo de humanos intentando sobrevivir. Al final, un arma de depredador le es entregada a una mujer de apellido Yutani. El film recibió críticas demoledoras. Pese a las conexiones con Alien, ninguna de las dos películas fueron consideradas canon en la saga. Fox desistió de los crossovers y retomó las andanzas individuales de las bestias. Para la del xenomorfo, recuperó a uno de sus referentes, aunque también volvieron las tensiones. Tras la mala imagen que les había dado Alien vs Depredador 2, Fox volvió a producir una nueva película de Alien. Era indispensable recuperar la seriedad de antaño y por eso se convocó a Ridley Scott. El director se había alejado cuando el estudio le dio prioridad a los crossovers, a los que consideraba una basura, pero la oferta de regresar vino acompañada por un crédito de productor. Scott recuperó su idea para Alien 3, explorar el origen de los xenomorfos. Siempre se había preguntado de dónde venía la nave hallada por la tripulación del Nostromo, con aquel cadáver y los cientos de huevos. A Fox le gustó la propuesta. En vez de una secuela, sería una precuela, una costumbre habitual en los nuevos blockbusters. Scott le transmitió sus ideas al guionista Jon Spites, pero su propósito inicial era producir. Le ofreció la dirección a uno de sus protegidos, Carl Eric Rinch. Este plan disgustó a Fox. Las autoridades le explicaron a Scott que si él no dirigía, el proyecto se cancelaba. El realizador terminó aceptando. También debió hacer concesiones con el título. Al principio se llamaba Paradise, por el libro Paradise Lost de John Milton. Como podría revelar demasiado de la trama, Thomas Rothman, un ejecutivo de Fox, sugirió cambiarlo. Así quedó Prometeo, por el titán que le robó el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Los conflictos no terminaron ahí. Scott solicitó un presupuesto de $250 millones y pretendía una obra oscura y adulta. Fox no quería poner más de 150 millones y buscaba llegar a un público amplio. A fin de conseguir ambos requisitos, el guionista Damon Lindelof fue llamado para reescribir el trabajo de Spites. Apenas empieza Prometeo, un gigante humanoide proveniente de una nave espacial bebe una sustancia oscura y cae desintegrado en las aguas de una cascada. Saltamos al año 2089. Elizabeth Shaw y Charlie Holloway, una pareja de arqueólogos, descubren en Escocia una pintura rupestre con un ser parecido al gigante. 4 años más tarde, ambos integran una expedición de la nave Prometeo. Mediante un holograma, el anciano Peter Weyland, responsable de Weyland Corporation, explica que van en busca de vida extraterrestre. Según Shaw y Holloway, la vida en la Tierra fue creada por seres denominados ingenieros que, al parecer, dejaron un mapa estelar para localizarlos. Pronto la tripulación aterriza en el supuesto hogar de los ingenieros, el planeta LB-223. Dentro de una especie de caverna hallan los restos de un gigante, luego un tótem con forma de cabeza, rodeado de contenedores con la misma sustancia del comienzo. Desde ese momento, los tripulantes son víctimas de las aberraciones provenientes de aquella cueva. El principal artífice es David, un sintético de conducta megalómana. Este personaje, interpretado por Michael Fassbender, se llama así en homenaje a David Giller. Encuentra a un ingeniero en estado de hipersueño y comprende la naturaleza letal de la sustancia. Entonces contamina a Holloway, quien luego tiene relaciones con Shaw, pero luego él sufre mutaciones y termina incinerado. Al rato, Shaw descubre que está embarazada cuando en realidad es estéril. Alarmada, consigue extraerse un organismo tentacular que deja encerrado en el quirófano. Momentos después, Shaw descubre a Weyland a bordo de Prometeo. Él cree que los ingenieros también tendrían la clave de la inmortalidad. Van hacia el gigante dormido que al despertar decapita a David y mata al anciano. Shaw escapa y a esa altura descubre que aquella caverna es una nave y la sustancia un arma biológica para acabar con la humanidad. Cuando esa máquina genocida está saliendo de la atmósfera, es interceptada por Prometeo, que queda destruida, pero el ingeniero sobrevive y persigue a Shaw hasta el quirófano. Allí sigue el engendro, que ahora es enorme y ataca al gigante. Ella aprovecha para escapar y regresa a la nave alienígena. Allí encuentra la cabeza de David todavía en funcionamiento. Juntos viajan al planeta de los ingenieros para saber por qué quieren devastar la Tierra. Mientras tanto, del ingeniero nace una nueva especie de xenomorfo. Pese a las presiones de Fox, Scott se las arregló para hacer la película que quería. Eligió al elenco y formó parte de la ambiciosa campaña de marketing, que incluyó una serie de cortos que funcionan como precuelas del film. Para todos era fundamental hacer una venta poderosa, porque sería la primera película de la saga sin la palabra Alien en el título y el público podría confundirse. La osadía rindió sus
sus frutos. Prometeo resultó un éxito de taquilla y recibió buenas críticas, y sobre todo demostró que el universo Alien estaba muy vigente. Pero los devotos protestaron por la escasez de aliens y los cabos sueltos de la trama. Scott se había guardado las respuestas para una secuela directa, un film donde también se prolongó la relación incómoda que estaba manteniendo con Fox. Aún tratándose de una película de Alien, Prometeo fue una apuesta arriesgada para Fox y Scott. El alto rendimiento en taquilla posibilitó que le dieran luz verde a la continuación. El director quería hacer una película sin ningún xenomorfo y centrarse en David. En Fox le exigieron todo lo contrario, más aliens. Querían contentar a los fans. El estudio sostenía que, además, podría conectar mejor con el largometraje de 1979. Si bien conservaba su cargo como productor, Scott debió acatar las exigencias. También ocurrió otro conflicto por el título. Fiel a las solicitudes de Fox, esta vez incluiría la palabra Alien. Scott anunció que sería Alien Paradise Lost. Una vez más, la compañía lo obligó a cambiarlo por el de la nueva nave. Así quedó Alien Covenant. La película empieza con una conversación filosófica entre David y un Peter Weyland más joven que en Prometeo. Ahí, el sintético evidencia su inclinación por desafiar a los humanos. De ahí pasamos al año 2104 y a la nave Covenant. Transporta un cargamento de 1140 embriones humanos al planeta Origae 6 para establecer una colonia. La tripulación incluye a Walter, otro sintético personificado por Fassbender. El nombre rinde tributo a Walter Hill, pero una descarga de energía provoca la destrucción parcial de la carga y la muerte de su capitán. Durante la reparación reciben una señal de un planeta cercano, y el nuevo líder exige desviarse hacia allí. Esta decisión molesta a Daniels, pareja del capitán original. Varios de los tripulantes llegan al nuevo planeta en un módulo de aterrizaje. Enseguida descubren que la señal provenía de la nave de los ingenieros que habían usado David y Joe. También hallan un campo de trigo y bosques, pero predominan esporas que contaminan a dos hombres. De sus cuerpos brota una nueva especie de xenomorfo, el neomorfo. Sobreviene una carnicería y hasta el módulo termina explotando. Los pocos sobrevivientes son rescatados por David, que los lleva al templo de una civilización extinta. Allí explica que Joe murió cuando la nave se estrelló y los habitantes perecieron cuando accidentalmente se liberó un patógeno. Daniels y los suyos intentan comunicarse con la Covenant para pedir rescate, pero David guarda secretos perversos. Él mismo exterminó a la raza de los ingenieros con sus propias armas. También usó a Joe como experimento para crear el xenomorfo clásico. Cuando sus compañeros empiezan a ser asesinados, Daniels, Walter y otro compañero luchan contra David y llegan a una nave auxiliar de Covenant. Un xenomorfo quiere colarse, pero ella lo liquida. Ya en Covenant todos parecen a salvo, pero uno de los sobrevivientes había sido infectado. El flamante xenomorfo se cobra algunas víctimas, hasta que Daniels lo expulsa de la nave. Ahora los únicos sobrevivientes quieren descansar en sus cápsulas de hipersueño. Sin embargo, Walter resulta ser David. Había usurpado la identidad de su clon sintético. Lleva consigo embriones de xenomorfo para contaminar al cargamento humano rumbo a Origae 6, listo para desatar el apocalipsis alien. Durante la producción se filtró el arte conceptual para una propuesta de Alien 5. El director, Neil Blomkamp, había soñado una secuela directa de Aliens protagonizada por Ripley y Hicks. Los fanáticos quedaron maravillados, y hasta Weaver deseaba volver. Quería darle un cierre definitivo a su personaje, pero el proyecto nunca vio la luz. Scott dijo que existió un tratamiento e iba a producirlo, pero Fox lo rechazó para concentrarse en las precuelas. Esto provocó la ira de los devotos, quienes recibieron a Alien Covenant con frialdad. En efecto, la película contó con un aparato de marketing similar a Prometeo, pero no rindió lo esperado. Recaudó $259 millones cuando había costado 150. Las críticas también fueron gélidas. Todos la consideraron una decepción. En una entrevista, Scott se arrepintió de haberla rodado y ceder a las exigencias de ejecutivos y fans. Aún así, deseaba completar la nueva trilogía con un proyecto llamado Alien Awakening. Sería la película que conectaría con la primera Alien, pero Fox no quería otro fracaso y canceló todo. Alien Covenant pudo haber enterrado la saga. No obstante, las andanzas del xenomorfo no quedaron ahí, ni siquiera cuando Fox fue adquirida por Disney en 2019. Fueron autorizadas una serie y una nueva película. Alien Romulus está ambientada entre Alien y Aliens, con la dirección del uruguayo Fede Álvarez. Estas dos iniciativas tienen a Ridley Scott como productor, aunque la última palabra la sigue teniendo el estudio. Desde siempre, Alien implicó enfrentamientos feroces de todo tipo. En la pantalla, grupos de humanos lucharon contra bestias y corporaciones. En la vida real, las batallas fueron entre los creativos y 20th Century Fox, pero dentro de esos ambientes caóticos emergió una saga imaginativa, desafiante, perturbadora, influyente y única. ¿Y cuál será la próxima fase de los xenomorfos? ¿Qué otras naves y planetas nos esperan? ¿Volverá Ripley alguna vez? Incógnitas tan poderosas como fascinantes.
Muchos de nosotros quedamos maravillados cuando vimos Mad Max Fury Road allá por 2015, y estamos expectantes por lo que nos traerá Furiosa, una precuela que se centra en la coprotagonista del mismo nombre varios años antes. Pero hay mucho más para conocer de la saga de Mad Max antes de ver Furiosa.